Un saludo a los que están en Facebook, desde Medellín, Prado Centro, para ser más específico. Un gusto poder reunirme con ustedes acá. Bedrat Hashem, la idea es que... se cuenta. Bedrat Hashem, la idea es que hablemos un poco de un libro, además muy importante. En lo personal es un libro que me ha impactado mi vida, porque fue el primer libro que redacté sobre temas judíos puntualmente. Antes que publiqué, redacté otro, pero no lo publiqué. No, redacté dos más, pero no los publiqué. Pero Bekitsur, este lo publiqué. Pensé mucho qué nombre ponerle al libro, qué nombre colocarle al libro. Y pensé tantas cosas, busqué, pedí opiniones de los rabinos amigos míos, de mis maestros. Y bueno, llegué a una conclusión que lo que el libro procura hacer, no sé ustedes que lo leyeron, los que están acá, que me invitaron, lo que el libro procura hacer es cacherizar un poco el pensamiento que podamos tener. Porque muchas veces las personas tienen una idea errada de lo que significa la espiritualidad y lo que significa el judaísmo. Creemos erróneamente que es una cantidad de leyes, de reglas, de formas que nos condicionan para cumplir litúrgicamente con algunos postulados. Y creemos que erróneamente cumpliendo con eso logramos nuestro propósito de vida. Ciertamente, parte de lo que significa ser judío es eso, pero no es nada más eso. ¿Ok? Es muy fácil para el caso judío. ¿Cuánto tiempo usted pasa en la sinagoga? Nosotros empezamos a rezar ahorita Minjá y luego rezamos Arbit y duramos aproximadamente con el Minyan, aproximadamente 40-45 minutos haciendo los dos rezos, promedio más o menos. Perdón, haciendo una separación entre un rezo y el otro y duramos como 45 minutos. En la mañana cuando hay Sefer Torah duramos un poco más, el Shabbat duramos más largo el rezo. Pero el judaísmo no es nada más rezar. Mi tiempo en la sinagoga, en el caso mío, es un poco más largo y extenso, porque si no estoy en la sinagoga, estoy en la yeshiva. Pero generalmente los que vienen a rezar vienen a la tefilá y después se van a sus labores, a sus empresas, al colegio, a la universidad, a los negocios. Pero el caso particular mío y de varios de mis estudiantes se quedan estudiando y se quedan en un ambiente de vida práctica, en el estudio, ¿no? Lo que decimos a la mañana de estudiar Torah. Pero la mayoría de los judíos no viven el día metidos en la sinagoga o metidos en la yeshiva. Entonces, cuando alguien llega al judaísmo, tiene que empezar a depurar la manera de pensar, de hablar, de comportarse. Alguien que está alejado de la Torah, un judío que está alejado de la Torah, y quiere regresar a su esencia, le decimos que está haciendo teshuvá, tiene que empezar a asumir responsabilidades. No sé si recuerdan, en una parte del libro hablé de esto. Usted dice que estamos acostumbrados a 4 cosas. Necesitamos 4 cosas en la vida: ropa, alimento, refugio y alguien a quien echarle la culpa. ¿Sí? Cuando asumimos nuestras responsabilidades, nos alejamos de eso. Que hacerlo. Vaya, ¿qué? Entonces hay que cambiar, es como lavarse el cerebro. ¿Escucharon eso? Le lavaron el cerebro a doña Yovede, Dios mío, ¿sí? ¿Cuál es el problema que a uno le lava el cerebro? ¿Qué es lo que se lava? Se lava lo que está sucio. Entonces, si usted está contaminado de pensamientos ajenos a cumplir la voluntad divina, eso hay que lavarlo, hay que cambiarlo, hay que limpiarlo, ¿ya? Y colocar lo que es correcto. Estamos haciendo unos cursos ahora, últimamente hemos dado cursos de temas bastante elevados. Hablamos del Gan Eden y del Edén, y todo lo que significa la división de los cielos, de todo, del de abajo, el de arriba, de todo.
Hablamos de todos estos detalles que son extremadamente importantes. Y estamos hablando ahora del alma, un tema también súper importante. ¿Por qué? Porque hay que limpiar un poco las ideas preconcebidas que tenemos, esos conocimientos previos que uno como docente hace con los alumnos. Los que son docentes saben que uno hace una evaluación de conocimientos previos. Te pregunta, por ejemplo, cómo inició la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, los muchachos pueden empezar a decir que Alemania invadió Polonia y después los aliados atacaron por Normandía y todo esto es lo que todos conocemos de la guerra, de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, y la gente sabe. Entonces hay conocimientos previos que mucha gente tiene que no son así como lo aprendieron, que repiten como loro. No se preguntan, como dice nuestro querido amigo Rabino Groisman, no se cuestiona. Una de las cosas que hacemos nosotros es que estamos llenos de preguntas. Hace muchos años me hicieron una entrevista en un canal de televisión y me decían, ¿y qué es el judío? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo puede definir al judío? Yo le decía a la persona, creo que quedó grabado en la entrevista, el judío siempre pregunta por qué, cómo, dónde, cuándo, de qué manera. Todo. Estamos llenos de preguntas. Cuando empezamos a entender este concepto y empezamos a llenarnos de preguntas buscando respuestas, empezamos a limpiar la casa, a limpiar el pensamiento judío. Y al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Cuando buscamos lo que dice el pensamiento judío sobre, o el pensamiento que debe adaptarse a la vida de Noah, empezamos a hacer las cosas conforme Hashem las dijo. Por ejemplo, una idea que explicamos en el curso de Benei Noah, que varios de los que están acá estuvieron, explicamos sobre la creación y ese espacio en el que Boré Olam creó todo y creó a Adán y a Java. ¿Y después qué pasó? No es bueno que el hombre esté solo. Ahí aprendemos que el hombre tiene que casarse. No puede vivir toda la vida en esa libertad. y se unirá a ella y será una sola carne. Las personas creen que eso habla del acto sexual. Y no habla del acto sexual. Habla de que él y ella se vuelven una sola carne por medio de traer hijos al mundo. ¿Sí? Seguramente hay muchas más explicaciones. Como yo siempre he explicado, las explicaciones y lo que opinan los hajamim no es absoluto, ¿no? Hay unos rabinos que dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo me quedo con esta. ¿Sí? Me quedo con eso. Que el hombre falla, Abraham Avinu tuvo sus pruebas, luchó, Moshe Rabenu, escrito que Moshe Rabenu se puso bravo, ¿no? ¿Sí? Que podemos fallar, seguro. Que afortunadamente tenemos esa capacidad de hacer Teshuvah, que fue incluso antes de la obra de la creación, ya estaba predestinada, diríamos, o creada, o colocada ahí como esa inmensa y hermosa oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores. Una de las cosas que hay que cacherizar en el pensamiento es empezar a ver qué es lo que realmente dice el texto. ¿Sí? Lo que los Hajamim dijeron, ¿qué significa, por ejemplo, el caso de Benei Noah? ¿Cómo es ser un Benei Noah? Porque alguien se para y empieza a hablar desde algún lugar del mundo y dice que no está de acuerdo, y bueno, la persona puede que no esté de acuerdo. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo que un político X gobierne tal país. Puede ser que me parece que es muy patán el político, muy malo, pero es el que manda. A pesar de que yo no esté de acuerdo, él va a seguir mandando. Puede que yo no esté de acuerdo con una de las leyes de la física, o no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad, y a mí no me parecería estar de acuerdo que si yo suelto esto se cae. ¿Sí? Pero si yo no estoy de acuerdo y lo suelto y se cae, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, esa ley va a seguir existiendo. Así yo ponga todas mis fuerzas en contra de que esa ley existe. ¿Sí me entienden la idea? A pesar de que yo no quiera reconocer y aceptar que la ley de la gravedad existe, que si yo abro las manos y se cae, va a seguir existiendo. ¿Sí me entienden la idea? Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Usted puede que no esté de acuerdo, pero eso no quiere decir que eso no sea una ley, que no sea real. ¿Ya? Una de las cosas que yo hago, que aprendí de alguien que incluso es un detractor mío, es, porque tampoco soy, como dijo aquel,
No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Un detractor mío me dijo, hay que ponerse a discutir con gente que le contradice a uno antes de que se volviera mi detractor. Y yo, no, me gusta tu idea. ¿Qué gana uno con debates estériles, por ejemplo, en el Internet? Donde muchas veces son fantasmas que se crean ahí, cuentas falsas. ¿Sí? Entonces tú tratas de ponerte a pelear con eso. ¿Para qué? O sea, ¿cómo se altera tu estado de ánimo por una persona que tú no te imaginas ni quién es? Ahora con el metaverso va a ser la locura, porque tú armas tu propio Brad Pitt ahí en el metaverso, pones los ojos claros, tal, o moreno, pelilargo, rizado, musculoso, ¿sí? Sin la calvicie que le empieza a dar a uno ya después de los 40, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se crean estructuras en la mente que son estructuras dañinas. ¿Sí? Y yo no estoy de acuerdo, ese hay que combatirlo como le decíamos a una persona hoy, dame tu argumento, pero tu argumento sólido que desbarate el mío. Hablando en temas de crecimiento espiritual, de las verdades absolutas que hay. Como estudiamos también con los Benei Noah, la Torá es una verdad absoluta, indebatible, o sea, es totalmente verdad. La Torá es Emet. Y lo aprendemos de la misma palabra Emet. Que cualquier número que usted multiplique por 9 siempre va a dar 9. Por más inmenso que sea el número, siempre le va a dar 9. Porque la verdad es absoluta, indebatible. No hay espacio a la duda en la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué planteé la idea de escribir este libro de Cacherizando las Ideas? Hablamos de varios temas en el libro y se me ocurrió publicar el libro basado en la idea de que se empieza a cambiar aquí. Mucha gente cambia la acción. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente que quiere ser judía viene y se pone una kippah y se dejó la barba y se compró zipzí, lo usa por fuera y anda de blanco y negro y ya cree que eso lo hace judío. No. El cambio empieza en el intelecto, acá. Cambiar la manera de pensar. Tener presente a Hashem en todo momento, en todo instante. Todo lo que haces, como decía uno de mis rabanim, todo lo que haces, piensa cómo lo haría Moshe Rabbeinu. En sí mismo es un reto increíble. ¿O no? ¿Cómo haría Moshe Rabbeinu esto? Yo me pongo a pensar cómo hizo Moshe Rabbeinu. También lo dijimos en una clase. Yo creo que todo esto que hemos dicho en esas clases vamos a tener que redactar otro libro. Cacherizando las ideas, parte 2. 2.0. Sí, segundo tomo doble. No me des idea. Entonces dice, ¿cómo hizo Moshe Rabbeinu? La hermana habló mal de él. ¿Estamos de acuerdo? Miriam Anevia habló mal de él. Hizo como un comentario que no iba al lugar. ¿Sí? ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Hashem, por favor, cúrala. ¿O no? ¿Sí? De pana. Cúrala. ¿Qué hubiese hecho yo? Perdón, si les derrumbo mi imagen. Ante todo acá en Facebook, en Google Meet, donde estén, donde me vean en YouTube. Me imagino que lo van a subir a YouTube. Sí, sí, mi imagen de santidad. Estoy bromeando, ¿no? ¿Qué hubiese hecho yo? Yo le hubiese dicho, eso te pasa por chismosa. Tome para que lleve. Porque usted está hablando es de Moshe Rabbeinu. En este caso sería Boaz Rabbeinu. No sé, una cosa así. Usted está hablando de Boaz Rabbeinu. No, y mira, es que mejor no te digo nada porque es capaz que te volvemos ceniza cósmica. ¿Sí? Cósmica. Polvo cósmico te hubiésemos vuelto. No, pero no. Y no me hagas pelar los ojos, como dice ayer. Es un pueblo encima de uno. Ajá. Entonces, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Cúrala, por favor, Boreola, cúrala. ¿Qué aprendemos de ahí? A cambiar el pensamiento, no a la venganza, sí a la misericordia, al gesed. Lo que nosotros queremos que Hashem nos dé a nosotros, tenemos que dárselo a los demás. La regla de oro que yo digo que tiene Purim
Es la regla de Misloach Manot. Seguro que hay otras cosas que también podemos aprender de Purim, pero Misloach Manot, ahí aprendemos. ¿Qué le das a tu amigo? Lo que a ti te gustaría recibir. Esa es Misloach Manot, el regalo a los amigos. ¿A usted qué le gustaría recibir? Hay que cambiar el pensamiento. Muchas veces le echamos la culpa de nuestras reacciones a nuestra familia. También lo explicamos en varias clases que hablamos de esto. Le echamos la culpa a la familia. Es que los Difonso tienen un carácter increíble. Desde Italia, cuando estaban en Italia era increíble. ¿Sí? ¿Sí me entiende? No hable de Doña Yogel. Doña Yogel no es la única Difonso que hay en el mundo. ¿No? Hay muchas más. ¿Sí? Entonces, queremos apoyarnos en nuestro problema de carácter diciendo que es algo que viene de la genética. ¿Sí? Como el niño que crece con el papá alcohólico, con el papá drogadicto y la mamá alcohólica. Entonces, seguro que eso genera traumas, heridas y todo, pero no puede destruir su vida por eso nada más. ¿Que es muy fácil lo que estoy diciendo? Seguramente. Pero hay muchos ejemplos en la historia de gente que se superó y no basó su vida en el trauma que le pudo haber ocasionado. Por ejemplo, el señor Steve Jobs. A él lo iban a abortar, ¿sabían? Yo leí una historia de la historia de la vida de él y dice que lo iban a abortar y lo dieron en adopción. ¿Sí? A varios de los famosos los dieron en adopción, de orfanatos y todo el tema. ¿Qué hicieron? Siguieron adelante. Varios empezaron su proyecto ya estando viejos. Hablando de no judíos, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños se hizo famoso, se disparó su fama estando viejo. No dijo que ya era muy tarde. Cambiar el pensamiento es saber que siempre podemos, porque en Hashem confiamos. Moshe Rabenu que dijo, no, estoy muy chuchumeco como para irme en esa, 80 años ya, o sea, yo estoy ya para irme para un ancianato, ¿no? ¿Para qué? Voy a meter yo en problemas. Cargar un pueblo, como dijo ayer ahorita, todo un pueblo. No, ponme a dirigir una sinagoga. No. 80 años tenía. Cambiar el pensamiento es saber que cuando colocamos nuestra emuná en Hashem, cancelizamos nuestras ideas. Nachshon ben Aminadab, ¿qué hizo? Se lanzó. Ya había un camino listo con árboles frutales, con todo. No. ¿Qué hizo Nachshon ben Aminadab? Tenía emuná en el Boreolam. ¿Y qué pasó con lo que hizo él? Empezó a hacer que viaya al sur. Se empezó a partir el mar. Y eventualmente, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Todo el pueblo pasó. Hay que pensar en grande. Y hay que rodearse de gente que piense en grande. El otro problema es que esa mentalidad mediocre de asito de mí, como dicen en México. Barminan, soy peor que la nada. Soy pelusa de ombligo. No. ¿Quién dijo? Estamos estudiando del alma. ¿Qué decíamos del alma? Una chispa de Hashem ahí. Una chispa del Boreolam. Tenemos todo el potencial que el Boreolam nos colocó a nosotros, pero no lo explotamos al máximo. Porque preferimos ver Laura en América, porque preferimos perder el tiempo en cosas que no nos generan beneficio espiritual, porque leemos libros que no son interesantes para el crecimiento espiritual, porque nos rodeamos de amigos que no nos van a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Sí? Y así por el estilo va en ese proceso de degeneración la persona, de degradarse poco a poco del entorno. Hay una regla, dime con quién andas y te diré quién eres. Si empiezas a crecer y a preocuparte en eso, tu pensamiento empieza además a exigir más. ¿Sí? Empiezas a estudiar, lo que estudian acá, ven las clases y ven, cuando empezaron son igual las clases ahora. Lo que aprendieron cuando empezaron es igual que ahora. La tefila, todo, como, siento que ha ido como evolucionando, la exigencia, todo, más. ¿Ya?
¿Cómo empieza a afectar eso a uno? Haces la costumbre, se vuelve la conducta, empiezas a cambiar tu conducta y a eliminar esas conductas aprendidas que tenemos en nuestra sociedad. Hay conductas aprendidas, ¿ya? Incluso pueden haber vicios también que aprenden. El muchacho entró a la universidad y no fumaba, entonces estaba el compañero que fuma, porque vio que otro fumaba, porque el otro le dijo que fumar lo mantiene más estable, más tranquilo, más relajado. Entonces empieza con cigarro y después empieza a fumar, empieza a fumar la otra cosa que lo relaja más y además le da hambre. Entonces, sí. Entonces después anda que necesita más porque ya el estrés es mucho, ya es 4 o es 5, no es 3 sino es 5. Entonces empieza a justificar el consumo de drogas, de alcohol, de abusos, etcétera, porque se rodeó de gente que le dañó ¿qué? El pensamiento. ¿Ah? Sí, sí. Hay una influencia de muchas cosas. La forma de vestirte. ¿Qué la pasa con unos rockeros? Al rato anda con el cabello largo. ¿Qué pasó, brother? ¿O no? O anda con unos reggaetoneros y te dice, ya tú sabes, ¿cómo es que es? Blineo. Perdón, ¿cómo? Ah, bueno, vea. Está enterado el hombre ya, para que vea. ¿Ah? No sé si me entiendes. Si te la pasas con alguien que estudia Torah, que está pendiente de la tefilá, de formar parte del minyan, de estar conectado con lo que es, que va a pasar, ¿qué te va a producir eso? Te va a inspirar, te va a ayudar. Y empiezas a cambiar el pensamiento. Porque el gran problema es que el pensamiento, y lamentablemente la idea muy latinoamericana es muy mezquina. Sí, para mí, solo para mí. Y si queda algo, ¿qué creen? Para mí también. Como alguien me dijo, ¿y usted da clases? Sí, damos clases abiertas y todo, y entra mucha gente. Ay, qué bueno que son Gratiñán. Sí, sí. Gratiñán, no, pero no era Venezuela. Qué bueno que son Gratiñán. ¿Qué hay que cacherizarle las ideas a esta persona? ¿Sí? ¿Cómo que Gratiñán? Explícame qué significa para ti Gratiñán. Qué mediocres somos. El Boreolán nos da todo a nosotros. ¿Sí? El oxígeno que te da Hashem es gratis, entre comillas. ¿Qué es lo que pide Hashem de nosotros? Que seamos agradecidos. Usted es agradecido. ¿Usted sabe cuántos minutos tenemos estudiando aquí ahorita? Varios minutos. ¿Qué hubiese pasado, lo aleno, si en ese rato no hay oxígeno? Hubiésemos seguido estudiando. No sé si me entiendes el ejemplo. Si una arteria lo aleno de tu corazón se trancó durante este rato, ¿estuvieras vivo aquí echando el cuento? Sí. Si hubiese tenido un problema auditivo, Barminan, que no puedas escuchar, tampoco me escucha. Si se cayó la electricidad, si no hay electricidad, o se cortó el internet, ¿cuántas razones tenemos para agradecerle a Hashem? Cuando usted entiende eso, empieza a cacherizar su pensamiento. Y además hay algo muy importante. Hay que saber a quién escuchar. Estamos en una sociedad distorsionada, profana, alejada de los valores. ¿Sí? No hablo de la sociedad colombiana donde vivo. Yo agradezco mucho a Colombia. Amo tanto a Colombia que me dice colombiano. ¿Sí? Hablo en general. Los valores y todo, los consejos. Usted va a buscar consejos y termina usted como sorprendido con el mundo está tan distorsionado todo. Usted ve las noticias. El otra vez vi una noticia. Un hombre se casó con un árbol. ¿Sí? Yo me imagino a él, te amo tanto que viviré bajo tu sombra. El hombre diciéndole al árbol. Sí, no, y un amigo me dijo, el mundo está tan loco que una mujer se casó con ella y no se soportó y terminó divorciándose ella misma. Es un mundo loco, de verdad. Yo vi la noticia del tipo que se casó con un árbol. Y dice, maestra, qué mundo tan loco. Y vi otro que se cree un dálmata. Él se cree un dálmata. Y vi una mujer también, pues a mí me gusta investigar de esto, de la conducta humana, y vi una mujer que se cree que es una yegua. Y tú ves la imagen de ella viniendo hacia donde estás tú, y a lo lejos parece una yegua. Ya le da tanto que parece una yegua. ¿Sí? Para mí eso no está bien. Para mí hay algo que no está bien.
¿sí? Pero tú hablas con personas y justifican esto. No sé si me voy a entender. Estamos en una sociedad que los valores se están disipando. Y los valores entran ¿por dónde? Por los pensamientos, la lógica, ¿sí? No, la lógica es que el Boreolán creó todo y dio unas reglas para la humanidad entera y para el pueblo de Israel. Cacherice su pensamiento. Usted no acepte la idea de que está prohibido que una persona se convierta al judaísmo. El judaísmo no elaboró una estrategia para evitar que la gente se convierta. Yo conozco, en el caso mío, conozco de casi 300 personas que se han convertido al judaísmo y muchos viven en Israel, así que no creen cuentos de camino. Cacherice sus pensamientos, piense lo correcto, busque la fuente real. Don Mechulen, adelante. También en la forma de la gente actuar, también la gente aprende, ¿no? Los niños no aprenden lo que ve en su casa, ¿no? También, para allá íbamos también, el proceso educativo. Visual, ¿no? Inclusive uno aprende del la programación neurolingüística. El maestro, inclusive lo que enseña también lo que hace, ¿no? Lo que vive, cómo reacciona. Vive, ¿Se acuerdan del famoso ejemplo del que daba conferencias de no pegarle a los hijos? ¿Se acuerdan? No, hay que pegarle a los hijos porque ahora hay leyes, en Venezuela hay la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, la LOCNA. No sé cómo se llama en Argentina, en otros países, aquí en Colombia, bienestar familiar. Pero en los tiempos de la abuelita, de la bisabuela de muchos venezolanos, esa ley, hacían esa ley y le pegaban al que hizo la ley. Llegaba la mamá, el que estaba haciendo la ley, y le dice, ven acá, mijo, ¿cómo que no te voy a corregir? Y empezaban las pelas, no sé si le dicen así en sus países, las pelas en sílabas detenidas. ¿Qué te dije que te iba? Sí, es un correazo por sílaba. Sí. El padre que doña Betty se ríe porque ya como que pasó por eso. El padre que ama a su hijo lo corrige. No se vuelve cómplice de lo que el hijo hizo. Antes, si te llamaban al colegio y el papá recibía la citación, le dicen en Venezuela, aquí es ¿cómo es que le llaman aquí? Yo que trabajé aquí de profesor, se me olvidó. En el cuaderno de comuniquémonos, él nos mandaba, querido papá, necesito que una reunión con usted en el colegio. ¿Sí? En los tiempos de uno, sí, una citación. Bueno, de Kisur llegaba uno con la citación y le entregaba la citación al papá. Toma, papá. El profesor quiere hablar contigo. ¿Sí? O si el papá se enteraba que arrancaba la página, era peor. Era peor. Y esconderse se ha dicho. Colegio, y el papá era un socio del profesor en la crianza de ese niño. El papá era el socio principal. ¿Y qué le decía el papá al hijo? En la casa cuadramos. ¿O no? Sí, eso le pasaba a mis hermanitos, a mí no, yo fui siempre muy intelectual, muy tranquilo. En la casa cuadramos. Yo fui profesor acá, también en Venezuela trabajé de profesor de artes escénicas. En Venezuela no hice citación porque no meritaba, porque era una materia, un tema muy, como diríamos, muy fresco, no era de trascendencia. Pero aquí citaba yo a los papás y muchos de los papás terminaban queriéndome regañar a mí. ¿Sí? Y yo dije, no, aquí no, las cosas no funcionan así. Él es el que está cometiendo esta falta en el manual, esta, y la sanción es esta. Yo lo llamé a usted para informarle. Porque usted es la responsable o el responsable de criarlo a él. Yo nada más le doy la educación del colegio que él necesita, pero la formación principal viene de su casa. Quiere decir que si usted quiere tener hijos con ideas que sean kasher, no estamos diciendo que tienen que decirle, bueno, hijo, a partir de ahora eres judío. Te puse una kipá y bueno, y te vas a llamar, no sé, nombre muy bonito. No.
Ayer le decía es niña. No, estamos hablando de que los Benei Noach y los Yehudim necesitamos tener hijos que teman al Shem, que respeten al Shem. Cada quien en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Yo me imagino que con el tiempo, si ahora hay mucha gente queriéndose convertir al judaísmo, estudian, se meten, investigan, nada. Yo me imagino que muchos de los que son Benei Noach ahorita, más adelante, creo, me imagino, no sé, que van a ser personas temerosas al Shem, que se van a proyectar más adelante a tener hijos también, que van a tener temor divino, van a reproducir esto, algunos van a desear incluso convertirse. Imagina al mundo entero respetando formalmente las 7 leyes universales. ¿A qué nivel llegaríamos? ¿Dónde llegaríamos? La grandeza que llegaría a eso. Pero hay que cambiar aquí el pensamiento. Cambiar acá. Una de las cosas que sirve mucho para cambiar el pensamiento también es estudiar lo correcto, como lo dije ahora. Ayer hablé con alguien, me decía, es que me enviaron un video, que me enviaron un escrito, un PDF, y lo leí, y esto. Entonces, bueno, ahora hay una conspiración, porque Ucrania está invadida por Rusia, casualmente ya no se habla del coronavirus, fíjate que pasó el coronavirus, y llegó la guerra de Ucrania, y bueno, toda una locura. Las sociedades secretas, y bueno, más o menos así me han dicho varios. Yo les dije, mira, en 1918 empezó una pandemia que fue la gripe española, y la pandemia empezó después de la guerra. O sea, terminando la guerra, la Primera Guerra Mundial, empieza la pandemia de la gripe española. Fue al contrario de lo que está pasando ahora. Y no sé usted, pero yo le dije a la persona, yo soy judío y creo lo que la Sagrada Torah dice, lo que los Jajamín dijeron. Y si la Torah dijera que se va a acabar con un holocausto nuclear la tierra, se acabó. Pero yo en ningún paso he leído que se va a acabar con un holocausto nuclear. Ni que el pueblo de Israel, Barminan, va a ser exterminado. No creo eso. Mi labor es introducir en mi cerebro solo pensamientos que sean kasher, estudio que sea kasher, y no perder el tiempo leyendo cosas que no me van a beneficiar. Que Bill Gates está cuadrando una vacuna porque va a destruir al mundo, que Soros, que yo no sé qué, que... ¿No? Nosotros confiamos en Hashem. No confiamos en Soros, en Bill Gates, en nada de esto. Hablan mal de Bill Gates y usan computadores con Microsoft. Por ejemplo. Ponen a hablar mal de Bill Gates, el computador, que no, el mismo es Windows, yo no sé qué. Entonces, si es tan malo Bill Gates, quita el Windows al computador. Como neonazis, Barminan, que tienen grupos de WhatsApp pro-nazi. El WhatsApp lo hizo un judío. O páginas en Facebook pro-nazis también lo hacen. ¿Ya? El Facebook también es de judío. Cantidad de medicamentos que hay ahora hicieron judíos. O sea, vuelvo a decir, señores, hay que estudiar lo correcto. Lo correcto. Caserizar las ideas empieza con lo que estudia. ¿Qué le decía yo a una persona ahora? No creas todo lo que lees. Eso lo dijo Rabbeinu Moshe Maimón. Se pone a leer cualquier libro y dice, porque está escrito en ese libro es así. No, a mí ya está la Torá, la explicación de la Torá en la Gemara, en todos los Midrashim, todo eso sí hay que creerlo. Pero entre ellos mismos hay debates o no. Lo hemos estudiado acá. Se puede hacer así, asado, aquí, para allá. Pero leer el libro Conspiración Universal 2022. O ver un video de 4 horas de destrucción del mundo en el 2032. Cuando empezó la pandemia había una muchacha que además que se ganan miles de seguidores y ganan plata por eso, ¿no? Una muchacha puso que nos van a inyectar aguas negras. Pues si me inyectaron aguas negras, ya tengo 3 veces la vacuna y aquí estoy. Soy muy resistente. Eso es pérdida de tiempo. Y lo decía ahora, que estaba desesperado, estaba esperando a alguien, no llegaba. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no llega? Y llamaba, ¿y qué pasó? ¿Dónde anda? Y tal. Y... No sé, le decía, yo perder 1, 2 minutos, 1 hora, para mí es perder vida.
¿Por qué? Porque el tiempo es vida. Entonces, cuando tú cacherizas tu forma de pensar, sabes que tienes que estar ocupado en temas de Kedushá. Te esfuerzas y trabajas en eso. Mientras que los demás duermen, tú estás trabajando. Después los demás andan quejando si tú estás consciente de que tu ocupación es en pro de mejorar y de crecer. ¿O no? No sé si ha estado muy larga mi disertación de filosofía de Ascafá, que no sé cómo llamarle el tema. Lo cierto es, cacherice sus ideas. Le puedo dar ejemplos, leer un buen libro, cacherizando las ideas, por ejemplo. Ecos del Musar, Tokfoshel Boas, la pureza de las hijas de Israel, apuntes de Musar. ¿Cuál más me falta? Tacita de café con Musar. Pureza de los hijos de Israel. Ese es el próximo, la pureza de los hijos de Israel. Antes tenemos la pureza de las hijas, pero sí estoy pensando en ese. Porque los hombres judíos también sufren y los hombres benignos también sufren y en silencio. ¿Sí? Señor Nehemías Martínez, si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, Raf, muchas gracias por la disertación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Voy a dejar espacio para que puedan hacer sus preguntas al Raf. Yo dice que no funciona la cámara. Alma, yo creo que tenía principalmente una pregunta recién, así que Alma, te doy la palabra. Así puedes hacerle la pregunta al Raf, por favor. Por la disertación. La pregunta se las hice a ustedes, chicos. Es que ¿me quieres recordar, Nehemías? Sí. Hablando de su libro, Rabino, en una pregunta era que si pensábamos que los judíos tienen mayor estatus o jerarquía que los no ágidas. Explícame. ¿Me repite la pregunta, por favor? Que si ser judío y no, ¿qué es más, ser judío o no ágida? No, tiene diferentes responsabilidades, diríamos. ¿Sí? Sin embargo, si una persona Benei Noach o una mujer Bat Noach quiere ser judía, ¿qué tiene que hacer? Lo dijimos cuando dimos el curso de Benei Noach. Dijimos, tiene que estudiar para convertirse. Yo le decía a una persona en estos días, si usted quiere ser ruso, no puede ir a Tangamandapio a estudiar cómo vivir como ruso. Porque en Tangamandapio no es la cultura rusa. Usted pregunta cuál es el héroe de Tangamandapio, Jaimito el Cartero. Usted pregunta cuál es el héroe de Rusia, no es Jaimito el Cartero. ¿Sí? Entonces, si quiere aprender, bueno, Rusia es un ejemplo que ahorita se me ocurrió, ¿no? Ahorita como hay rusofobia, perdón, pero no me decir Ucrania tampoco porque sería como apoyar uno de los dos bandos, ¿no? Aparte que nosotros tenemos nuestro propio ucraniano aquí en la sinagoga, entonces... Uno hecho a la medida. Sí, uno hecho a la medida. Entonces, si quiere saber cómo es ser judío, ¿qué tiene que estudiar? La ley judía, compartir con judíos, vincularse, etcétera, ¿o no? No lo va a hacer por internet. Google no es un rabino. YouTube tampoco es un rabino. Wikipedia no es rabina. ¿Sí? La tefilá usted la puede ver por Google Meet, así como estamos ahorita, pero no es lo mismo estar en la tefilá ahí en vivo y directo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay? Los dos tienen responsabilidades. Así como usted puede tener responsabilidades en su casa y su hijo o su esposo tiene otras responsabilidades, otras cosas que hacen que la casa funcione. ¿Ok? Pero no está prohibido y no hay un plan escondido de que los Benei Noach y los no judíos no se sumen al pueblo. No, señor. La misma Gemara está llena de ejemplos de grandes personas del pueblo de Israel, o que eran hijos de conversos, o que eran conversos. Y se cuenta que eran judíos, por lo tanto. ¿Ok? No jerarquía. Responsabilidades los dos tienen. ¿Sí? Mucha responsabilidad tienen los niños. Muchísima. ¿Por qué?
Porque el mundo está como está, porque las naciones necesitan buscar su origen, el principio de las leyes universales. Y ahora está creciendo. ¿Te acuerdas, doña Yohebe, cuando empezamos clases en los grupos de Beneinoa? ¿Te imaginaste que íbamos a tener grupos de salmos, clases, iban a estudiar libros, iban a estar Rabanim compartiendo con ustedes? ¿Se imaginaron eso? No, está creciendo todo esto. Lo que hay que mantener la constancia en eso. No como amanecer, no como a llegar un día y decir, bueno, hoy me apetece hacer lo bueno y ya no más. No, tiene que ser constante. ¿Okay? Nehemías o doña Yohebe. Rap, una preguntita, si me permite. Le permito. En alguna oportunidad escuché, le pregunto esto a raíz de una conversación que tuvimos antes de que llegara. En alguna oportunidad escuché que el Noágida iba a estar al servicio del judío. ¿En qué sentido es eso? ¿Existe? No, no es una realidad, es una utopía. Van aquí haciendo cara a los muchachos. Dice, hace tiempo hace años, estuve en Costa Rica, cuando llegué a Costa Rica, varios me hicieron preguntas, me dijeron, es que Rao Obadía Saxal dijo que los goim, cuando digo goim no es despectivo, que sepan, no es despectivo, pero los goim están al servicio del judío, que Dios creó a los goim para que le sirvieran al judío. Es muy extraño que esto sea así, porque primero creó a un goy, que era Adán. ¿Dónde dice que Adán era judío? Pues nosotros decimos Eloquea Boteno, nombramos a Adán Arishon. Siento que no. Adán, la cerecita de la creación, era un goy. Estoy diciendo que es despectivo. Además, Adán, ¿cómo se escribe Adán, Mordejai? Eso va a doler ahorita después de la clase. Adán, ¿cómo se escribe? Entonces, ¿cuáles son el acróstico? Adam, Aleph, Dalet, David Amelech, de David Amelech va a venir, Mashiach, la Mem. Una escalera de 3 peldaños. Ahí está. ¿Sí? Entonces, le dije a la persona, mira, va a sonar feo. Los goim están al servicio de los mismos goim y del judío. ¿Sí? ¿Cómo así? Porque la gente anda como con una idea, una fobia de persecución, como una... Sí, entonces todo esto como mis derechos y bueno... Entonces, sí, yo no quiero ser menos. Entonces, le decía, es muy sencillo, mira, yo me vine en un avión que salió de Medellín y llegó a Panamá, hizo una escala en Panamá y después aterrizamos en San José, en la capital de Costa Rica. ¿Quién hizo el avión? Les hago una pregunta técnica, hipotética. ¿Cuántos judíos creen ustedes que participaron en la construcción de ese avión? Seguramente ninguno. Y si participaron judíos, el porcentaje era, dijo el argentino, minúsculo. Era muy pequeño. Entonces, los que crearon el avión me sirvieron a mí. Entonces, los que crearon el avión, ¿qué eran? No judíos. Entonces, le sirvieron a judíos, pero no me sirvieron a mí nada más. Le sirvieron a otros goín que estaban ahí. Entonces, hay gente que anda con una idea conspiranoica, persecutoria, como que, bueno, eso se lo inventaron para subyugarnos a nosotros, ¿qué tal? Bueno, entonces yo le digo a esa persona, bueno, usted no quiere estar subyugado, supongamos. Usted quiere ser judío. ¿Con quién estudia? Como esto que se llama Bnei Anusim, que dicen que son Bnei Anusim. ¿Y a qué sinagoga vas? ¿Quién te reconoce que tú eres un Bnei Anusim? ¿Cómo es tu costumbre para rezar? Te voy a dar una más fácil. ¿Cómo respondes al Kadish?
No sabe. ¿Sí me entienden la idea? Es romántico eso. Y como ahora vivimos en una sociedad de cristal, que tú hasta por mirar a alguien raro así ya te pueden demandar. Entonces se sienten acomplejados. ¿Ya? No sé si respondí a su pregunta, doña Yochebed. Ay, se me abrió el micrófono, disculpe. Sí, Rab. Dice la tefilá de nosotros, dice, Bayón, Ahu, Ie, Hashem, Echad, Ushmo, Echad. En aquel día, ¿sí? Su nombre va a ser uno y único. Todos van a reconocer eso. No los judíos. No nos creemos la gran cosa porque cuando decimos Elokeinu Melech, Haolam, no decimos Melech Israel. Melech Haolam. Él es rey de todo el universo. No de Israel nada más. Seguro que de Israel, pero de todo el universo. ¿Sí? Entonces andan como, hay gente que anda que no, entonces ellos nos van a manipular y no. No. Sí, porque va a fariñar judío, entonces. ¿Más preguntas? Gracias, Rap. Sí, en la sección que dice, esa es mía personal, necesito amigos, es uno de sus títulos. ¿Qué es lo que uno debería considerar en la otra persona para llamarlo amigo? Amigo es alguien que está cercano a uno, que tiene unidad con uno, que no es un cómplice de las transgresiones de uno, que te dice las cosas en pro de mejorar, que está siempre en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, porque si estás solo en las buenas, ¿cuál es el chiste? Si estás solo en las buenas, ¿cuál es el chiste? El amigo tiene que estar todo el tiempo, ¿ok? No de vez en cuando, no por raticos. Cuando digo que estar siempre es no estar constantemente contigo, sino cuando lo necesitas, ahí está. Te doy un ejemplo, como lo he dicho en las clases también. Tengo amigos, entrañables amigos, que por esas cosas de la vida, hay uno que no lo veo hace 18 años más o menos. Y por este tema de las redes y todo, me contactó y nos hablamos como que si nos acabamos de ver ayer. Claro, estamos más gordos, con canas, la calvicie empieza a hacer su efecto, etcétera. La panza más grande. Bueno, todos esos efectos de la naturaleza, ¿no? Pero es mi amigo. Y como dicen aquí, para las que sea. Y hay gente que son conocidos de uno, que no son amigos de uno. A mí un amigo me dijo, el amigo es que cuando usted llega y necesita de él a las 3 de la mañana, no tiene ningún miedo de irle a tocar la puerta y decirle, viejo, te necesito. Y él te va a ayudar en ese momento. Va a estar ahí. ¿Sí? Ese es el amigo. Unido. Dice el Pirkei Avot, cómprate un amigo. Quiere decir que hay que hacer esfuerzo para tener amigos. Que tú le cuentas tus cosas y no tienes el miedo de que se va a poner bravo después y le va a contar a todo el mundo todo lo que tú le digas. Para eso también hay que ser selectivo también, ¿no? Sí. Hay que ser selectivo. Tener un amigo que sea temeroso de Hashem, por ejemplo. ¿Por qué? Porque alguien que no es temeroso de Hashem te puede dar consejos que no están enmarcados en lo que Hashem dice. También puede referirse, cómprate un amigo, a un libro también. También puede referirse al rab también. ¿Sí? También puede ser al rabino también. Okay. ¿Respondí a tu pregunta, Nehemías? Sí, acá había otra pregunta, Rap, volviendo al tema del libro. Pregunta Rosa María, ¿cuáles son los puntos claves que uno debe considerar antes de su proceso de conversión? Pues la lista es larguísima. Larguísima. Larga. Primera, estudiar, seguro. La primera es estudiar. Sí. El Kashrut. Seguro que estudiando va a caer en cuenta que el Kashrut, ¿sí? Que hay que vivir cerca de la comunidad, que si está casada la persona y la pareja no quiere, entonces es un tema. Si está soltera, ¿con quién se va a casar después? Sí. O sea, ya se casó.
Sí, hay una cantidad de factores. Si vive, por ejemplo, en Neiva y tiene, por ejemplo, un salón de belleza allá y quiere hacer vida comunitaria, tiene que venirse a Medellín, por ejemplo, el caso nuestro. Sí, se viene a Medellín, porque, por ejemplo, el que estudie con nosotros puede venir y estudiar con nosotros, se prepara. Yo le pregunto a todos los que están acá, la única paisa que está acá es Ayele y yo. No es como hablo de paisa. Le hago una pregunta. ¿Es lo mismo por internet que en vivo y directo en la zona judía del barrio? No es lo mismo. En lo absoluto. Del 1 al 100 por internet es quizás 1. Yo diría que 0. Porque te conectas, escuchas la clase y chao. Pero aquí es la práctica, la más eso es correcto. Entonces, lo primero es tener un rabino que le enseñe, estudiar, prepararse, eventualmente hacer cambios en la dieta, en la forma de vestir, si no está cerca de la comunidad, mudarse cerca de la comunidad, y un largo etcétera. Pero créanme, estos jóvenes que están acá saben que no es lo mismo en lo absoluto. No es lo mismo en absoluto. Nehemías, ya vamos terminando, ¿no? Tengo que agarrar una clase ahorita. Rap, ¿me permite una pregunta? Adelante, Alejandra. En cuanto a la conversión, ya que usted habla ahorita del esposo y todo ello, una mujer o un hombre que desea hacer conversión y tiene su hogar, hijos adolescentes, y ni su esposo ni sus hijos pues van a seguir, entonces sería demasiado complicado, pienso yo. O no sería complicado, sería imposible que pueda alcanzar un proceso de conversión. Si el esposo no quiere y los hijos no quieren, más que todo el esposo, ¿cómo conviertes al esposo, a la esposa y el esposo no? No se puede. ¿Sí? Pero entonces habría divorcio, pero de los hijos uno cómo se divorcia. No, los hijos no te van a divorciar. Seguro que no existe el tema. Se puede sin problema, pero tiene que estudiar y prepararse y vivir cerca de la sinagoga, etc. Los hijos también, si se convierten antes de 13 años, son yehudí, al día de los 13 años dicen que si no quieren el judaísmo, se vuelven goy automático. Ok, Rap, gracias. Bien, Rap, con esto ya vamos a finalizar entonces. Qué grande, Nehemías. Queremos traerte a Medellín. Y a Primero también, a Betty. Hace falta argentino, no tenemos. Lo más cercano a un argentino es Mordejai. Sí, hace falta. Mordejai borracho. Muchas gracias, amigos. Quiero despedirme diciéndoles lo siguiente. Los admiro a todos los que se conectan a esta y a otras clases, a los grupos que ustedes tienen de estudio. De verdad, sigan adelante. El estudio de la Torá es una delicia. ¿Ok? De verdad, mi admiración por todos. Les deseo todo lo bueno, lo mejor. Que de esta solo podamos escuchar buenas noticias y que sea todo siempre en alegrías. Chaito.